faces més fotos cuinant l'arròs. Què importa això als teus seguidors? Estem fent un almorzaret, no un fotocall. Hola a todos y todas, yo soy Aitana, espero que estéis genial. El podcast de hoy es la segunda parte del podcast de la semana pasada, en el que hablamos un poco de terminología feminista y también LGTBI. Pues bien, hoy vamos a terminar lo que empezamos y vamos a explicar todos los conceptos que se nos quedaron por ahí por el medio. ¿Preparadas? 3, 2, 1, dentro podcast. El primer término que quería comentar, ya veis que vamos a empezar fuertes, es uno que no dije la semana pasada, aunque tiene que ver mucho con todo lo que comentamos de la brecha salarial, el techo de cristal, el suelo pegajoso, etc. Se trata de la llamada división sexual del trabajo, una cosa como muy vieja que se inventó nuestro maravilloso amigo el capitalismo en su alianza con el patriarcado. Por cierto, creo que a estas alturas lo que es el patriarcado ya ha quedado claro, pero just in case, es un sistema de dominación que coloca a los hombres por encima de las mujeres. Entonces, lo de la división sexual del trabajo es básicamente que en función de tu género se te asigna un trabajo, pero no directamente, sino en el imaginario colectivo, atendiendo a los roles y a los estereotipos. Vaya, que se nos predispone según seamos hombres o mujeres, como siempre el resto queda fuera, para desempeñar tareas distintas, y esto empieza nada más y nada menos que en la infancia. Los trabajos que se asocian a las mujeres son los relacionados con los cuidados, con la educación, con el altruismo, etc. Y los juguetes que se nos regalan o los juegos a los que jugamos de pequeñas contribuyen muchísimo a esa idea. Enfermeras, profesoras, amas de casa. Porque aunque parezca que esto último está un poco desfasado y que las cosas han cambiado mucho, realmente las niñas siguen sin tener referentes en ámbitos como el de la ciencia o el deporte, aunque en este último parece que cada vez más. Las niñas lo que ven es lo siguiente: quienes están predispuestas en el imaginario colectivo para el tema de cocinar, y en muchos casos así lo hacen, son las mujeres. Pero los chefs profesionales de alta cocina son hombres. A quienes se supone que les debe gustar la ropa son las mujeres, pero los diseñadores profesionales de alta costura son hombres. Quienes se supone que deben usar los electrodomésticos, las mujeres, pero los técnicos que aparecen en los anuncios son hombres. Y así un montón de ejemplos más. En cambio, a ellos se les anima para que sean, bomberos, policías, científicos, astronautas, arquitectos, ingenieros, médicos, de todo. Cuando ya sabemos que en la mayoría de los casos no es porque no queramos, sino porque no llegamos. El alumnado universitario, por ejemplo, es mayoritariamente femenino, con una diferencia bastante notable, pero sin embargo, a los que vemos triunfar a nivel profesional es a ellos, sobre todo en carreras artísticas o técnicas como ingeniería. Y en muchos casos se juntan las dos cosas, y es que si directamente no se te enseña que está bien que quieras ser científica, que puedes querer ser científica y que hubo otras mujeres antes que tú que lo fueron, pues muy probablemente ni siquiera se te pase por la cabeza la idea. Es muy probable que ni siquiera lo contemples como una posibilidad. Por eso son tan importantes los referentes, porque es que si no nos encontramos con una pérdida sistemática del talento, de las ideas y de la creatividad de más de la mitad de la población, que es lo que lleva pasando pues desde siempre, nenas. Una maravilla, vamos. El siguiente concepto que quería comentar es el de socialización. Este es un concepto muy amplio de la sociología en general, así que vamos a explicarlo primero a nivel genérico y luego ya concretando la parte de género. La socialización es un proceso en el que cualquier ser humano, desde el mismo momento en el que nace, comienza a aprender los valores, las creencias, las tradiciones, la ética, los límites morales y un largo etcétera de la sociedad en la que vive, o por lo menos nace. Este proceso puede alargarse más o menos, pero siempre suele coincidir cuando integramos todos esos elementos en nuestra mentalidad y aprendemos a vivir en sociedad, término que, en fin, es un poco que concluye nuestra socialización. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Cómo aprendemos e integramos todos esos valores? Bien, a través de los llamados agentes socializadores. Oye, nena, vale, pero ¿y eso qué es? Vale, veamos. Agentes socializadores hay 4. La familia, el colegio o instituto, las amistades o el llamado grupo de pares y los medios de masas, los medios de comunicación, las redes sociales, internet en general.
La familia es casi el agente socializador por excelencia, ya que te marca muchísimo a todos los niveles, en tus creencias, en tus costumbres, en tu personalidad. También es verdad que, conforme vamos creciendo, suele desplazarse un poquito, primero para dejar paso al centro educativo, donde aprendemos, por ejemplo, jerarquías, autoridad, etc., y después a las amistades, que también influyen un montón. Por eso precisamente se las llama grupo de pares, porque al estar entre iguales, aprendemos y nos influimos recíprocamente, desde experiencias más cercanas a las nuestras. Los medios de masas, en cambio, están presentes desde siempre, aunque cada vez se incrementa su presencia. Igual de pequeñas solo son la publicidad, los dibujitos y las pelis, pero conforme te haces más mayor empiezas a añadir cosas, que si las redes, que si YouTube, que si la prensa. Todo esto se conjura hasta que se nos introduce directamente ya en la sociedad. Y diréis, y Aitana, hija, ¿qué tiene que ver todo esto con el feminismo y el género y esas cosas que a ti te gustan? Pues bien, tiene que ver y mucho, porque precisamente es en ese aprendizaje al que se nos somete lo que integramos son patrones de conducta, estereotipos y roles asociados a nuestro género. Es por esto por lo que se habla de socialización diferencial, porque no se nos enseña lo mismo si somos leídas como mujeres que si somos leídos como hombres. Y he dicho somos leídas como mujeres u como hombres y no somos mujeres u hombres, y lo he dicho con toda la intención del mundo, ya que no es lo mismo ser hombre o ser mujer que ser leída como mujer o ser leído como hombre. Esta es una diferencia que también quería explicar. Ser leída es ser percibida de una determinada manera. Por ejemplo, yo tengo amigas que llevan el pelo corto y solo por una mera característica física, un simple corte de pelo, ya se las ha leído muchas veces como hombres. Y ya ni entramos en que se las lea como lesbianas, eso ya es otra historia. El caso, que nuestro aspecto físico condiciona definitivamente la manera en el que el mundo nos percibe y por ende nos trata. Porque es que aquí reside el quid de la cuestión, que no se nos trata igual a las mujeres que a los hombres. El problema es que nuestra socialización no es solo diferencial, que también, sino que además es rotundamente cis-heteronormativa. Y esto es una vez más una cuestión de referentes. No es que se te vaya a decir ahí en tu infancia que ser lesbiana está mal, o que ser gay está mal, o que ser bisexual está mal, o que ser trans. No. Es mucho más sutil que eso. Es que se te va a transmitir exactamente ese mismo mensaje, pero de forma indirecta, a través de la ausencia. ¿Cómo aprendes que no es una posibilidad que tú misma puedas ser LGTBI? Pues no viendo absolutamente ningún personaje que lo sea, en los dibujos, en las pelis, o que cuando, por ejemplo, en los anuncios aparece una familia, siempre sea hombre-mujer, además de blanca, por cierto. ¿Cómo aprendes que las mujeres simplemente no son artistas o que no son científicas o que en definitiva no están preparadas para ciertos trabajos? Pues no encontrándote ninguna de ellas en tus libros del cole, haciéndote ver que nuestra aportación en la historia es nula. Que es que no existimos, parece que no existamos. Las mujeres, las lesbianas, las personas LGTBI en general, las personas no blancas, las personas con diversidad funcional, nada, que toda esa gente que simplemente no existimos, que nos ven como fantasmas, no sé, digo yo. En fin, el tema de la socialización realmente es apasionante, podríamos dedicar todo un podcast solo a eso, pero vamos a seguir y vamos a hacerlo precisamente con unos cuantos términos que están muy relacionados. El primero de ellos es el queer coding. Se trata de una práctica con mucho recorrido, por desgracia, que tiene que ver con la representación LGTBI en lo audiovisual. Y diréis, Aitana, por favor, ¿podría ser un pelín más concreta? Bien, esta práctica es la que asocia características LGTBI, espero que estéis viendo las comillas, a los personajes villanos, especialmente de películas infantiles, para hacer que cale el mensaje de que ser LGTBI es malo, está mal, va contra la moral, etc. Hay un montón de ejemplos súper claros. Igual no lo habéis pillado diciéndolo así, pero seguro que si os digo Jafar del Rey León, el gobernador de Pocahontas, el malo de Aladdin o Úrsula de la Sirenita, caéis enseguida, ¿a que sí? Ojo, que esta práctica no tiene que ver con hacer a los personajes LGTBI directamente, sobre todo porque no se suelen meter en la vida amorosa de los villanos, sino con hacerlos muy amanerados o muy vastos en el caso de Úrsula, con mucha pluma, en general feminizados. Por ejemplo, Jafar parece que lleve maquillaje, lo mismo que el gobernador de Pocahontas, que el malo de Aladdin o Hades de Hércules. Se incide constantemente sobre su debilidad física y suelen llevar túnicas, togas,
como si fuesen vestidos o faldas, ¿no? En definitiva, prendas no tan súper masculinazas como las que llevan los otros personajes hombres. De hecho, esta práctica se ve muy bien comparando lo que es el aspecto físico del villano en cuestión con el del resto de personajes de la película en cuestión. A ellos vemos tíos musculados, muy masculinos, que aprovechan cualquier ocasión para que se les vea un poco el pecho lobo, como el propio Aladdin, que va enseñando abdominales todo el rato, mientras que el malo de la película lleva como una túnica larga. En fin, esto está hecho con toda la idea del mundo, para que las niñas y los niños asocien estas cosas a la maldad, la envidia, etcétera, etcétera, y todos los valores que van asociados a los villanos, ¿no? Para que cuando vean a un hombre afeminado, a un hombre con pluma, a un hombre que se maquilla, se echen para atrás y lo asocien a algo negativo. O sea, es trabajar el pensamiento asociativo. ¿Tiene o no tiene que ver esto con la socialización? Daniel Valero Tigrillo, como es conocido en redes, hace contenido de temática LGTBI y en uno de sus vídeos aborda esta problemática. Os lo voy a dejar en la descripción porque de verdad vale la pena un montón. No es muy largo y encima lo hace con su habitual sentido del humor, así que tenéis que verlo que lo explica súper bien. Ahora me gustaría mencionar un par de cosas más que también están relacionadas con la representación LGTBI en lo audiovisual. En primer lugar tenemos el queerbaiting, otra práctica súper utilizada sobre la que también os voy a dejar en la descripción un vídeo buenísimo de Tigrillo. Se trata de coger a dos personajes masculinos o dos personajes femeninos y hacer ver durante toda una serie, aunque también puede darse en una peli, que son muy, pero que muy amigos, ¿me entiendes? Muy buenos amigos. Rollo de miraditas súper intensas, de decirse siempre lo necesarios que son el uno para el otro y estas cosas tan de macho alfa heterosexual. Vale, ¿qué pasa? Que el siguiente paso para un buen queerbaiting es que, ¡oh sorpresa!, al final de la serie o al final de la película aparece una tía majísima y en menos de un día uno de los dos tíos y ella ya están enamoradísimos, casados y con 40 hijos. ¡Hala, toma ya! Ojo, el otro no es que se lo tome mal, que va, él no está triste ni está nada, sino que él se alegra a tope por su amigo y se dan palmaditas en el pecho, demostrando que siempre han sido súper heterosexualísimos. Esto es un final bastante habitual de los queerbaiting, aunque también puede darse que en la serie o película no se aclare nada, pero el guionista, el productor o tal vez el autor o la autora del libro en que se basa diga por la puerta de atrás que, bueno, sí, él se imaginaba en su cabeza a esos dos personajes, bueno, pues como una especie, quizá, tal vez, maybe, de pareja. ¿Qué pasa? Que lo que quieren es jugar a dos bandas. Por una parte, ven al colectivo LGTBI como un nicho de mercado a explotar, pero por otra parte, también quieren tener contento al público más tradicional, no vaya a ser que se les enfaden y se les acabe el chollo. Como saben perfectamente que la comunidad LGTBI está más que necesitada de representación en la pantalla, se aprovechan de eso y juegan con la ambigüedad, lo cual, claro está, me parece cruel e injusto a más no poder. Ojo, esto también lo pueden hacer cantantes o famosos en general. Simplemente siembran dudas sobre su orientación sexual que nunca aclaran del todo y así, dependiendo de lo que más les interese en cada momento, tienen a todos contentos. En fin, horrible. El último término sobre representación LGTBI que comento es el llamado síndrome de la lesbiana muerta, o bury your gays, que sería algo así como entierra a tus gays. Aunque esto sucede con toda la comunidad LGTBI, se ceba especialmente con la L. Se trata de un patrón por el cual las personas LGTBI y sobre todo las mujeres LGTBI terminan de forma trágica tanto en las películas como en las series, como en los libros, incluso en videoclips, de verdad os lo digo. Son muertes totalmente innecesarias que es que se repiten una y otra vez, aunque no es que sean solo muertes, sino que muchas veces es simplemente que sus historias son todas súper dramáticas que te cagas, o sea, horrible, son deprimentes. Este fenómeno está estudiadísimo y se hace para intentar ver que si eres LGTBI vas a acabar mal, que es que no puedes ser feliz. Uy, dos lesbianas siendo felices, uy, quita. Mata a alguna de las dos, que haga algo ahí trágico. No puede ser. Por eso hace falta algo tan sencillo como representación feliz, que se vea que no pasa nada, que claro que se puede ser feliz y llevar una vida tan normal como la del resto, siendo LGTBI, que obviamente sufrirás LGTBI-fobia, pero eso es solo una parte. Necesitamos ver personajes LGTBI que no solo sean personajes LGTBI que sufren discriminación o que tienen un final trágico, que eso no sea la trama central de su argumento.
Necesitamos que se normalice y que se quite el estigma. Necesitamos ver con total naturalidad familias biparentales, parejas jóvenes y mayores, LGTB, personas trans, sin que todo eso sea lo único que tengan que aportar, porque es que ya sabemos que no es solo LGTBI, sino es que las personas somos mucho más que eso. Pues bien, esto con las mujeres ocurre un montonazo, porque es que, en fin, ya sabemos que la visibilidad lésbica es nula. O mostrarlo como si fuese solo un fetiche más para los hombres cis heterosexuales, o hipersexualizarlo, o sencillamente matar a dicho personaje, que al final parece la opción más fácil. Mira, en fin, horrible, de verdad, qué cabreo cojo con estas cosas. El siguiente concepto que me gustaría explicar es el de sororidad. ¿Qué es esto de lo que últimamente se está hablando tanto? Vale, podríamos decir que es la hermandad entre mujeres, el equivalente a la fraternidad de los hombres, pero con una fuerte carga de solidaridad femenina y sobre todo feminista. Margaret Atwood, autora de los libros en que se basa la famosa serie El cuento de la criada, ya dejó caer en el primer volumen el fragmento que voy a leer a continuación. Confraternizar significa comportarse como un cohermano. Me lo dijo Luke. Dijo que no existía ningún equivalente de comportarse como una hermana. Según él, tendría que ser sororizar, del latín. ¿Qué os parece esto? Vamos, es que yo lo leí y me quedé flipando, sobre todo teniendo en cuenta que este fragmento, porque este libro está escrito en 1984. O sea, ole Margaret Atwood, ole, ole y ole. Por tanto, la sororidad es un desafío al patriarcado. El sistema nos quiere divididas, porque mientras nos enfrentamos entre nosotras, no lo estamos cuestionando a él. No somos enemigas, somos compañeras, eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que dejar de juzgarnos las unas a las otras y luchar todas a una, todas, independientemente de las opresiones añadidas que podamos tener, como sean el color de la piel, la identidad de género, la orientación sexual o la clase social. Todas, todas a una, porque es que esa es la única manera que tenemos de ganarle al sistema, entender a la de al lado como una compañera, nunca como una enemiga. Relacionado con esto viene el concepto de interseccionalidad, algo que ya sabéis que machaco día sí y día también. La interseccionalidad es básicamente entender nuestras vivencias como parte de un sistema de múltiples opresiones, donde existen diversos ejes de opresión que pueden intersectarse en una misma persona. Vale, esto es un poco técnico, pero lo que dice esta idea en realidad es algo muy sencillo. Que si eres mujer, vas a estar más discriminada que un hombre, sí, pero que un hombre negro va a estar más discriminado que un hombre blanco, o uno pobre que uno rico, o uno gay, bisexual o asexual que uno hetero, o uno cis que uno trans. ¿Vale? Esto es bastante sencillo. Y con las mujeres pasa lo mismo. Las blancas estamos menos discriminadas que todas aquellas que no lo son. Las cis estamos menos discriminadas que las trans. Una mujer hetero está menos discriminada que una lesbiana, bisexual o asexual. Y una rica que una pobre. Eso es así. Por tanto, lo que no podemos hacer es ver esas diferencias como un problema. Y en tanto que las vemos como un problema, ser excluyentes. No, esto no es una competición. Una competición a ver quién está peor, a ver quién está más oprimida. No, eso no va de esto. No queríamos la liberación, no queríamos la igualdad, pues tendrá que ser la igualdad y la liberación de forma transversal. El feminismo es para todas, tendrá que ser la igualdad también para todas, ¿no? No solo para unas pocas. Y no podemos permitirnos repetir los patrones de aquellos a quienes tanto criticamos. En fin, si queréis oír más sobre el tema, id al podcast sobre Gloria Steinem y veréis todo lo que ella decía al respecto, que vamos, una maravilla. Ahora vamos a hablar del concepto cultura de la violación. ¿Qué es esto? De lo que también se oye mucho hablar. Se trata del conjunto de creencias, de mitos y de estigmas que contribuyen a normalizar socialmente la violación y el abuso en general hacia los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, preguntar la ropa que llevaba la víctima y no la que llevaba el agresor. Educar a las mujeres para que no sean violadas y no a los hombres para que no violen. Que las campañas de sensibilización vayan únicamente dirigidas a mujeres. Sugerir que tal vez a ella le estaba gustando. No entender que solo sí es sí. Pensar que algo habría hecho para que él reaccionara de esa forma. Creer que una falda es una provocación. Cuestionar a la víctima y obligarla a revivir el suceso. O juzgar el tipo de vida que lleva después de la violación. Todas estas ideas sustentan a las violaciones, son el pilar en el que se sustentan, sin duda. No poner el foco en el agresor, no poner siempre la culpa en quien agrede, es cultura de la violación, porque se empieza pensando y se termina haciendo, o justificando, o excusando, y al final parece que se goza de una impunidad absoluta y que no pasa absolutamente nada si le haces algo a una mujer. La violación es una de las puntas del iceberg que es el patriarcado, una de las caras más visibles. Pero como siempre hay que ir a la raíz del problema y preguntarnos qué está pasando para que a lo largo de la historia y aún hoy tantos hombres
crean que los cuerpos de las mujeres les pertenecen y que están en su derecho a hacer con ellos lo que quieran. Aquí es donde entra en juego la socialización masculina, el creer que los hombres tienen ciertas necesidades que tienen que satisfacer de alguna manera, que para ellos el sexo es algo así como un derecho natural y que las mujeres somos no sujetos activos, sino objetos pasivos, meros recipientes. Por tanto, tenemos que deconstruir todas estas ideas, sin duda, tenemos que quitárnoslas de la cabeza porque solo así conseguiremos una sociedad más libre y más justa, donde podamos ir, si nos apetece, desnudas por la calle sin que pase nada, o borrachas, o lo que haga falta, y que no nos pase nada. El próximo término del que vamos a hablar es el famoso mansplaining. Veamos, ¿qué es esta idea y de dónde viene? Resulta que en 2008 la escritora Rebecca Solnit publicó un libro donde hablaba precisamente de esto mismo y contaba una anécdota que le había sucedido. Solnit estaba en una fiesta cuando uno de los asistentes se interesó y le preguntó de qué trataban sus libros. Ella comenzó a hablar del último que había escrito, pero el señor la interrumpió para expresar su opinión sobre un libro importantísimo según él que se había publicado ese mismo año sobre ese mismo tema. ¿Qué pasa? Espero que ya lo estéis adivinando. Efectivamente, se trataba del libro de Rebecca Solnit, el libro del que ella le estaba intentando hablar. Y lo peor es que una amiga de Rebecca tuvo que intervenir hasta 4 veces para que el hombre abandonara sus intenciones de explicarle con todo detalle el argumento de su propio libro. ¡Ojo! ¿Y a que no adivináis cómo llamó la autora al ensayo que he mencionado antes? Pues sí, Men Explain Things to Me, que traducido sería los hombres me explican cosas. De ahí mansplaining, de man, hombre, y explain, explicar. Con lo cual se trata de esta magnífica costumbre que tienen tantos hombres de explicarnos las cosas a las mujeres con una buena dosis de paternalismo y de condescendencia. Esto, como cuenta Solnit, hace que las mujeres limiten sus intervenciones en público, que prefieran no hablar o no expresar sus opiniones, además de que se refuerza totalmente tanto la idea de calladita estás más guapa como la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres. Como nosotras no sabemos, porque nosotras no sabemos de nada, chicas, estamos totalmente tontas, tiene que venir un hombre a explicarnos las cosas. ¡Claro que sí! Esto va muy asociado al que yo llamo complejo de Superman, es decir, todos esos tíos que creen que tienen que venir a rescatarnos y a salvarnos como si fuéramos un ser de cristal, una princesita débil y frágil que se rompe solo de soplarle. Lo que se esconde detrás de todo esto es nada más y nada menos que la creencia en la inferioridad de las mujeres. Es que esto es así, el pensar que las mujeres somos un ser inferior al que hay que ayudar y al que hay que rescatar de sí misma. A mí esto, llamadme loca, me recuerda un montón al complejo de Salvador Blanco, al imperialismo y al colonialismo que cree que tiene que ir a los países del sur global a enseñarles lo que es el progreso y la civilización. Claro que sí, que ellos no lo saben. Su cultura es inferior a la nuestra, tenemos que explicarle. Mira, en fin, de verdad, ¿eh? También existe el término man interruption, de man, hombre, e interruption, interrupción, que viene a ser cuando en tono condescendiente el señor de turno te interrumpe, aunque no tenga ni puñetera idea del tema del que se está hablando, para corregirte y decirte que estás equivocada, no sin por supuesto explicártelo él mismo a continuación, aunque no tenga ni idea. A su vez existe el monologue, de man, hombre, y monologue, monólogo, que es cuando los hombres, en un evento, reunión, acto o lo que sea, hablan constantemente y no dejan ni espacio ni voz a las mujeres. Vaya, que no escuchan y no tienen ninguna intención de hacerlo. Suelen dedicar en cambio ese tiempo a aportar ellos sus propias ideas, sus opiniones y sus grandes discursos, sin importarles lo más mínimo lo que tú puedas decir, pensar u opinar. También pasa cuando una misma idea es mucho mejor recibida, se la escucha mucho más si la dice un hombre que si la dice una mujer. Esto es así, ¿eh? Y todavía ocurre un montón. Después tenemos el manspreading, que se trata de todas aquellas veces, sobre todo en el transporte público, que los hombres ocupan el triple de espacio físico que las mujeres, especialmente sentándose con las piernas abiertas. Esto nos ha pasado a todas, el ir en bus, en metro, lo que sea, y que el tío que tienes al lado esté con las piernazas tan abiertas que apenas te deja sitio para sentarte tú. Esto me relaciona a una idea que oí hace tiempo a una mujer comentar, y es que a nosotras se nos educa para ocupar el menor espacio posible, fundamentalmente a nivel simbólico, pero también a nivel físico. Quiero decir, algo tan simple como que a una mujer sentada con las piernas abiertas se la mire mal, se piense que es poco femenina o se la llame marimacho, esconde un montón de implicaciones detrás. A nosotras siempre se nos ha relegado a la esfera de lo privado, y es relativamente reciente nuestra incorporación a lo público. Por tanto, todavía quedan
muchos rastros de este paradigma que podemos ver en algo tan sencillo y cotidiano como esto, por ir en el transporte público y tener que aguantar este tipo de cosas. Por desgracia, ellos siguen representando lo universal, la norma, y nosotras lo específico, la excepción. Todavía hace falta mucha lucha, eso está más claro que agua. El último término que quiero mencionar es uno del que últimamente se está oyendo hablar un montón, el llamado gaslighting, la luz de gas. Se trata de un tipo de abuso emocional, una técnica de manipulación que ocurre en general pero que va muy ligada a la violencia de género. Es un patrón por el cual la víctima de un abuso es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, de su realidad o de su memoria. Es el sembrar la duda, el hacerle pensar a la víctima que igual me lo estoy inventando, igual estoy viendo cosas que no son, igual me estoy volviendo loca, igual es que soy demasiado sensible, demasiado irascible. Es decir, en vez de poner el foco en la actitud del agresor, llegar a pensar que el problema lo tienes tú. Claro, aquí quien lo hace tiene muy claro lo que pretende, que es anular completamente a la víctima, anular su conciencia, anular su voluntad, para tenerla completamente sometida. Esto en el tema de género ocurre cuando una víctima de una violación, de maltrato, de cualquier tipo de violencia machista, es cuestionada hasta el punto de llegar a planteárselo ella misma. Igual estoy exagerando, igual no fue para tanto. Este tipo de cosas son súper peligrosas, porque una vez se entra en esa espiral de mentiras, de culpa, de confusión y de persuasión, es muy complicado salir. El término viene de una película de Hollywood de los años 40 llamada Gaslight. El argumento, bastante siniestro por cierto, cuenta la historia de un hombre que manipula a su mujer hasta hacerla creer que se ha vuelto loca, para así poder robar la fortuna que ella guarda. Él se dedica a esconder objetos suyos como cuadros o joyas por toda su casa y le hace pensar que quien lo ha hecho ha sido ella, aunque no se acuerde. Encima, como no había electricidad pero sí luz de gas, él la atenúa un poco, luego la vuelve a poner, mientras a ella le hace pensar que en realidad la luz siempre brilla igual que antes, o sea que él juega, ¿no? De ahí el nombre, claro, de ahí el nombre de luz de gas. Por si eso fuera poco, mirad si era cruel el hombre que le dice a ella que como sigue así, porque la pobre mujer no quería ni salir de casa, estaba completamente desquiciada, que la deja, que también la amenaza con llevarla a un doctor para que o bien la medique o bien la recluya en algún centro. Por cierto, en otra adaptación de 1944, la actriz que interpreta a dicha mujer es la maravillosa Ingrid Bergman. Yo ahí lo dejo. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido. Si creéis que me he dejado algún término, si hay así alguna palabra relacionada con el feminismo o lo LGTBI que no entendáis del todo, podéis comentármelo y yo la explico sin problemas al final del próximo podcast. De momento, el de hoy lo terminamos con una frase maravillosa de María Zambrano, una tía increíble de la que no se suele hablar y a la que os recomiendo un montón que investiguéis, que dice así: prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. No me digáis que no es maravillosa. En fin, así que nada, hasta la semana que viene, cuidaos mucho y adeu.